la gloria a Dios, ¿verdad? Padre amado, después de esa hermosa adoración y alabanza al que vive, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Qué hermoso es entender que la primera característica de una persona que es salva es que tiene gozo en su corazón. Amén, amén. Sin importar las adversidades, a veces tenemos que pasar en esta vida momentos muy difíciles, pero el Señor conoce nuestros corazones y nos fortalece en medio de la aflicción. Vamos a orar por el mensaje que el Señor ha traído hoy a través de simplemente un vaso, ¿verdad? Usted no se fije en el vaso, sino en la palabra del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien reciba esta adoración que acabamos de terminar y este mensaje que tú has puesto en mi corazón, para que seamos cada día preparados y no perdamos esa esperanza bendita, así como decía tu siervo Pablo, que es nuestro encuentro contigo en las nubes, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú perdonando nuestros pecados cada día más, limpiándonos, Señor, para que podamos ser dignos de ser arrebatados, de ser tomados, Padre, por tu Santo Espíritu. Oh Padre amado, gracias, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Le damos la gloria al Dios de Israel. Pero antes de que iniciemos esta palabra, yo voy a invitar a Santi que toquemos un hermoso instrumento Kadosh, santo, como lo es el shofar. Un día vamos a escuchar este shofar, pero de la voz del Mesías, que dice la palabra que tocará el shofar con shofar de Dios. Las versiones en español dicen trompeta de Dios. Amén. Y los muertos que han muerto en él van a revivir. Van a revivir. Amén. Entonces adoremos ahí en nuestro espíritu y escuchemos este hermoso sonido. Ezequiel 37. Y sabemos que es una profecía para la casa de Israel, ¿verdad? Y que luego la casa de Judá serán un solo pueblo en las manos del Señor. Amén. Pero en ese pasaje bíblico hay un mensaje en donde el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, mira estos huesos secos. Imagínense la cabeza por aquí, el esqueleto por allá del pecho, las piernas por allá. Y el Señor le dice: ¿tú crees que pueden tener vida? Y el Señor, Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Profetiza, hijo de hombre. Y empieza Ezequiel a profetizar que se unen esos huesos, que le salen tendones, que le sale carne. Pero Ezequiel dice: Señor, pero todavía están muertos. Y le dice el Dios de Israel, fuerte, con esa voz temible: profetiza espíritu de vida sobre ellos y vivirán. ¿Saben? A mí se me vino enseguida a la mente el momento, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del verso 13 dice: los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con el Señor. Amén. En nuestro encuentro en las nubes. Y precisamente de eso he venido a hablarles hoy, que es el arrebatamiento de su pueblo.
Ninguno de nosotros puede perder esa esperanza bendita, como dice Tito 1:13. Pablo decía ahí, nuestra esperanza bienaventurada, ¿verdad? Por eso no podemos hacerle caso a muchas profecías vanas que se predican en estos tiempos. ¿Para qué? Para decir que su pueblo no será arrebatado, para decir que su pueblo no va a buscar ese momento preciso en donde va a ser tomado por el Dios de Israel, ¿verdad? A través de Yeshua, quien es su Hijo, quien un día dirá, bueno, llegó el momento de tener nuestro encuentro en las nubes. Y por eso hoy le invitamos a que usted pueda escuchar este mensaje, ¿verdad? Del arrebatamiento de su pueblo. Hoy es el momento oportuno para que ustedes puedan entender que hay un momento glorioso para su pueblo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos en palabra del Señor que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, miren qué hermosa bendición y qué hermosa promesa que tenemos del arrebatamiento de su pueblo. Esta versión, que es Reina Valera, dice con trompeta de Dios. Pero en la versión original hebrea es shofar de Dios. Y es ese instrumento que nosotros acabamos de tocar. Lo vamos a escuchar un día, pero de la voz de Jesús. Con esa trompeta de Dios, en donde los muertos que murieron en él van a resucitar y nosotros seremos transformados. Pero lamentablemente hoy el pecado nos está separando del Dios de Israel. El pecado nos hace una división gigantesca ante ese Dios todopoderoso, y el enemigo llega a tomar control de nuestras vidas de tal manera que no buscamos esa presencia del Dios vivo. Amén. Pero esa promesa está desde principio a fin en todas las escrituras. Por eso hoy le invitamos para que usted pueda recordarlo, porque pronto va a ocurrir el arrebatamiento de su pueblo. Pero así como está en la escritura, que estamos en medio de pestes, y pronto va a ocurrir ese gran terremoto también, que usted necesita percibirse y entrar en un arrepentimiento genuino. Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte, ¿ok? Y a veces creemos que es muerte física solamente, y se refiere a la muerte espiritual. Amén. Yo le invito a que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 17, a partir del verso 30. Así será, dice la palabra, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casas, no descienda a tomarlo, y el que esté en campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Aquí hay un mensaje claro, y es que en el momento que eso suceda, nosotros debemos acordarnos que no hay nada que nos ate aquí en la tierra. No es en ese momento en donde nosotros vamos a pensar, ay, pero todavía hay algo que yo necesito, es que mi carro, es que mi casa, es que mi esposa, es que mi esposo. No, la novia, que es ese pueblo que está apartado hoy, está lista, debe estar lista y preparada para el arrebatamiento de su pueblo. Amén. Por eso el Señor en el verso 32 nos dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Los ángeles fueron a buscar a Lot y a su familia, ¿verdad? Para sacarlos de Sodoma y Gomorra. Hoy el mundo representa eso, Sodoma y Gomorra. Estamos como Sodoma y Gomorra.
en medio de mucho pecado. Pero así como a mí el Señor me sacó del pecado, a cada uno de nosotros el Señor nos brinda la oportunidad para sacarnos de allí. Y Él le dijo, acuérdate de la mujer de Lot, porque la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en sal. ¿Saben? Porque ella no estaba preparada para salir. Ella estaba preparada para quedarse en el medio del pecado. Y por eso fue convertida en sal. Entonces, en ese momento, antes de que el arrebatamiento ocurra, la novia ya va a estar lista. Pero hay muchas personas que, siendo hijos de Dios, conociendo los tiempos proféticos que estamos viviendo, no van a estar listos. Y resulta que en ese momento van a mirar atrás. Van a estar pendientes de cosas todavía del mundo. Y dice el verso 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Os digo en aquella noche, dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Imagínense que usted esté durmiendo con su esposo, su esposa, su mamá, su hermano, ¿verdad? Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, uno se fue y el otro se quedó. Muchos no tendrán ni idea de lo que está sucediendo, porque hoy ya no se predica de esa esperanza bienaventurada. Se predica de algo que no va a haber jamás en este tiempo, y es niveles de prosperidad, de bendición. La mejor bendición que usted puede recibir es el arrepentimiento de sus pecados. Amén. Y dice el verso 35, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Imagínense dos mujeres trabajando en donde se muele cualquier clase de trigo, cualquier clase de semilla, y estén moliendo, trabajando comúnmente en el campo, y de repente una no está y la otra se da cuenta de que falta su compañera de trabajo. Pues en ese momento se podrán dar cuenta que ha ocurrido el arrebatamiento de su pueblo. Es por eso importante que nosotros tenemos que entender el tiempo profético en que estamos viviendo, porque a todos se les ha predicado el mensaje de salvación para que puedan venir a un arrepentimiento. Y dice el verso 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondió y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Muchos de las personas que se queden ese día van a haber lamentado no haber aceptado el mensaje de salvación. Muchos de las personas que no hoy están rechazando el mensaje no saben la hermosa oportunidad que se están perdiendo. Mateo, les invito a que vayamos a Mateo, el capítulo 24. Mateo 24, vamos a leer el verso 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren esto, justo lo que estamos viviendo en este tiempo. Terremotos en diferentes lugares, pestes, hambruna, y esto apenas es principio de dolores, dice la palabra. Entonces, si usted hoy no entiende que necesita al Señor en su corazón, si usted hoy no entiende que debe arrepentirse de sus pecados, está perdiendo una hermosa oportunidad de salvación. Amén. Está perdiendo una hermosa oportunidad de salvación. Verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy estamos en medio de eso. Nosotros no pensamos vivir una guerra, aunque está de lejos, como es Ucrania y Rusia, pero pronto estará en todas las naciones. Pero así como pasó esta pandemia que está en curso, nadie pensó que iba a estar en medio de ella. Y nosotros hemos sido afortunados porque el Señor nos ha guardado. Pero vienen momentos de angustia y dolor. Vienen momentos en donde usted va a ver pestes en su casa,
si usted no es apartado por el Señor, si usted no es sellado por el Santo Espíritu de Dios, así como en los anteriores mensajes de la Torá de Dios, de la ley de Dios, en donde vemos que el pueblo de Israel fue sellado, ¿verdad?, por la sangre de los corderos en los linteles, y no entraba la peste a esa casa. Así necesita hoy entender usted que si no se aparta del pecado a tiempo y guarda su casa con la sangre que Jesús derramó en la cruz, tristemente usted lo va a lamentar. Hoy es un mensaje de advertencia. Hoy es un mensaje, una vez más, de que vengamos a la presencia de ese Dios vivo, de ese Dios que puede salvar tu vida, de ese Dios que puede limpiarte, de ese Dios que puede arrepentirse, que puede traer arrepentimiento de todos tus pecados. Porque lamentablemente hoy el ser humano ha creído que puede vivir todo el tiempo en medio del pecado. Pero un día el Señor va a acabar con el pecado. Y el pecado no es algo que está por ahí con brazos, con patas o algo, ¿no? El pecado mora en nosotros. Entonces, ¿sobre quién va a venir la destrucción? Sobre ese pecador que no se arrepiente. La gran diferencia de que todos hemos pecado y hemos hecho todo lo abominable delante de la presencia de Dios, porque dice la palabra, todos hemos pecado, ¿verdad? Y así como el Señor un día limpió mi vida del pecado, hoy nos está recordando que necesitamos venir a la presencia de ese Dios vivo. Necesitamos venir a ese Dios que limpia nuestra vieja manera, condición de pensar y de vivir. Pero necesitamos venir con un arrepentimiento genuino. Necesitamos venir con un convencimiento de verdad, de pecado y de juicio. Porque todos, cada una de sus criaturas, necesitamos a ese Dios fiel y verdadero. Pero lamentablemente hay mucha dureza de corazón. Hay corazón de piedra. Hay muchos corazones de piedra que no quieren reconocer a ese Dios vivo y a ese Dios de Israel, que puede cambiar su vida, que puede cambiar su lamento en baile, como dice su palabra. Por eso hoy le invitamos a que usted pueda tomar esa decisión en el corazón de limpiar su vida frente a ese Dios bueno y a ese Dios fiel, que no nos juzga, hoy no nos juzga. Hoy estamos en la puerta de la gracia, en donde tú puedes ir a tu habitación, doblar rodilla y decir, Señor, ¿sabes qué? He pecado contra ti, he pecado en contra de tus mandamientos, límpiame. Y Él hace esa obra maravillosa y ese milagro precioso, que es la salvación eterna. Pero, si nosotros no reconocemos nuestra condición en ese tiempo de gracia que estamos viviendo, vendrá un tiempo de juicio. Vendrá un tiempo de juicio, dice su palabra, y el Señor se sentará y habrá ese gran juicio del trono blanco. Ese juicio del trono blanco en donde a nosotros se nos va a poner una pantalla gigante. Y dice la palabra de Dios que se nos va a mostrar el por qué vamos a ser juzgados y condenados. No por pecadores, sino porque una vez que cometimos el pecado, no nos arrepentimos. Porque todos hemos pecado, pero hay parte de su pueblo que ha reconocido su condición. Así que a usted y a mí nos conviene llegar a la presencia de Dios y reconocer nuestra condición, reconocer que tenemos que le desagrada de acuerdo a su palabra, porque llegará el momento en donde no podremos arrepentirnos. La puerta de la gracia será cerrada y dice su palabra, el que sea impío, siga impío, siga así, ya no cambie. El que sea santo, santifíquese más.
Por eso hoy le hacemos una invitación a que usted pueda escuchar este mensaje de salvación, a que usted pueda escuchar esta palabra de bendición en su vida y que usted pueda entender que el tiempo de gracia está por acabarse. ¿Y qué significa que el tiempo de gracia esté por acabarse? Que en un momento se nos va a acabar el tiempo para podernos arrepentir. Hoy, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar lo que hayamos dicho, podemos llegar aún en nuestra habitación. No necesitamos de nadie. Usted no necesita de ningún pastor, de ninguna pastora, de ningún líder, de ninguno que lo dirija a hacer una oración de fe en su intimidad y decirle: Señor, tú sabes mi condición, porque dice la palabra que Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, conoce cada uno de nuestros vellos en la cabeza. ¿Cuántos tenemos? Imagínese usted. Por eso nosotros perdemos el tiempo bloqueando el celular o borrando los mensajes o archivando o escondiendo nuestra condición, porque Él conoce lo que nosotros somos. Pero sin importar lo que hayamos hecho, sin importar la sangre que hayamos derramado, Él es un Dios bueno que está dispuesto a perdonar a su pueblo. Él es un Dios bueno que está dispuesto a restaurar a su pueblo. Y saben, es momento que nosotros aceptemos el mensaje. Cuando yo estaba muy joven, 23 años, creo que todavía no había cumplido, y había nacido mi hija con una malformación en la médula. Y iba un pastor todos los días a mi casa a predicarme. Y yo decía malas palabras. Yo decía: ¿qué hice para merecerme este señor aquí? Y todos los días iba ese señor, ya mayor, a predicarme el mensaje y a decirme que había un Dios que me amaba. Y yo rechazaba el mensaje. Pero un día le doy gracias al Señor que pude entregar mi corazón a tiempo. Porque el tiempo de gran tribulación que se viene para los que se quedan no es nada fácil. Sin embargo, antes de que ocurra el arrebatamiento de su pueblo, que está a las puertas su venida, vamos a ver cosas difíciles. Vamos a ver cosas que nos van a estremecer para que entendamos que el tiempo de su encuentro con nosotros en las nubes es cierto que está cerca. Porque lamentablemente, si el Señor no mueve la tierra, la novia no despierta. Hoy seguimos en medio del pecado, en medio del resentimiento, en medio del dolor, en medio de todo lo que no le agrada a Dios. Pero un día, esa trompeta de Dios, realmente Jesús la va a tocar. Y será una voz tan fuerte que a nadie le quedará duda que era verdad lo que estaba escrito en su palabra. Pero hoy tenemos que tomar la decisión de buscar la presencia de ese Dios vivo de verdad, de entrar en arrepentimiento, porque si hay algo es que nos tenemos que dar cuenta que nuestra vida allá afuera, llena de pecado, ha sido triste y ha sido dolorosa, ha sido llena de angustia, ha sido llena de tristeza. ¿Saben por qué? Porque el gozo viene de la salvación de Dios. El gozo viene de tener a Dios en el corazón. Y a pesar de cualquier circunstancia que tú estés viviendo, el Señor te trae ese gozo. Yo les digo algo a todos los que nos escuchan: no se den el lujo que yo me di de rechazar el mensaje hace más de 13 años, porque no estamos en el mismo tiempo. No estamos en el tiempo de jugar con el arrepentimiento. No estamos en el tiempo de jugar con la falta de perdón. No estamos en el tiempo de jugar con el pecado. Después que mi mamá no me vea, después que mi esposo no me vea, después que mi padre no sepa. Pero no nos importa el Dios vivo que lo ve todo. Por eso no tenemos que esconder nuestra condición, porque Él lo conoce todo. Podemos engañar al ser humano, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y hoy nos está haciendo un llamado especial
a que dejemos esa dureza del corazón, a que dejemos esa condición de dureza, para que podamos entender que el arrebatamiento de su pueblo está más cerca que nunca. Que pronto nosotros veremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores venir en las nubes por su pueblo. Por eso le invitamos a que usted de verdad escudriñe las Escrituras y no se le olvide lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá de los cielos, y ese día resucitarán los muertos y nosotros seremos transformados. Por eso es importante que usted lea las Escrituras, porque llegará el momento en que el tiempo se habrá cortado una vez más. Y usted ese día va a decir: Señor, ¿yo por qué ese día que escuché este mensaje de arrepentimiento no cambié mi vida? ¿Por qué en ese momento no entregué mi vida? Porque hay una gran diferencia, y es recibir al Señor a tiempo. Hay una gran diferencia que escuchemos el mensaje de salvación a tiempo. Porque muchos de nosotros, si no nos arrepentimos hoy, no vamos a alcanzar el arrepentimiento. Puede que no le pase nada. Hace un año y algunos meses, yo recibí una oportunidad inmensa de dejar de jugar a la cristianita, a la hija de Dios, y tuve un encuentro con Dios, en donde Él me dio la oportunidad de cambiar verdaderamente mi vida. Y si no hubiese yo en ese momento reconocido mi condición, yo pudiese seguir estando predicando, pero saben, más salvo estaba el diablo que mi persona. Así que es un momento que nosotros entendamos que debemos recibir el mensaje del arrepentimiento, que usted tiene que cambiar esa vieja manera de vivir, que usted tiene que escudriñar la Escritura, porque Él, el Dios vivo todopoderoso, es tan bueno que nos está dando hasta sueños, visiones, para que sepamos el tiempo en que estamos. Y tuve una pesadilla y yo soñé, y resulta que el Señor nos está hablando. ¿Saben por qué? Porque no habrá nadie en la tierra que diga: yo no sabía nada. Nadie podrá decir que no se le predicó el mensaje de arrepentimiento. Es por eso que hoy, una vez más, nosotros estamos llamando a que usted deje ese corazón de piedra y le pida al Señor que le convierta en un corazón de carne, en un corazón que reciba su palabra, en un corazón que esté lleno de arrepentimiento y de gozo. Amén. Amén. Le invito a levantarse y que podamos darle gracias a Dios por este mensaje. Pero antes de irnos, vamos a escuchar nuevamente, Santi, ven, vamos a escuchar nuevamente este hermoso toque de shofar. Escuchen un momento y presten atención, porque este shofar no será ni la cuarta medida de lo que vamos a escuchar ese día. Ese día realmente le vamos a escuchar y todo el mundo sabrá que ha venido el gran Rey. Pero lamentablemente dice su palabra que muchos saldrán a esconderse. Hágase una pregunta en el corazón. Usted, ese día que escuche el shofar en la boca de Jesucristo, con trompeta de Dios, ¿se esconderá o dirá: gloria a Dios, heme aquí, Señor, aquí estoy? Porque lo vamos a sentir. Y muchos, yo le doy gracias al Señor porque ya yo salí del grupo de los burladores, de los que se burlaban de la palabra de Dios. Muchos ese día ni siquiera tendrán tiempo de arrepentirse, imagínense. Por eso usted y yo somos privilegiados de escuchar este mensaje hoy. Amén.
fuerte aplauso al Dios de Israel. Gracias Señor por este momento tan maravilloso. Gracias mi Rey. Yo le invito a que cierre sus ojos y que adoremos. Le damos gracias a ese Dios vivo. Padre amado, que sea tu Santo Espíritu, Señor. Santo tú eres, Padre. Gracias, mi Rey, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar. Hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas. Que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón. Oh Espíritu Santo, muévete, Señor, con poder en cada una de las personas que han venido a este lugar, Señor. Que no han venido a ver hombre, sino que han venido a escuchar tu mensaje.